temas teníamos en el día de hoy. Recién te estábamos comentando de algo que es fundamental, que tiene que ver justamente con la donación, el trasplante de órganos, la donación de sangre, donación en general, que es dar y seguir dando más y más vida. Y también de las actividades que se van a desarrollar, y esto lo anticipamos en el día de hoy, en la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones, en este año 2020, año de la donación de sangre, órganos y tejidos y de la enfermería misionera. Por eso estamos en comunicación vía Zoom con el doctor Richard Malán, director del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitorias y Hematopoyéticas. Que voy a pronunciar bien, porque tantas veces hemos hablado de esto que ya uno lo tiene que tener incorporado, ¿no? Richard Malán, ¿cómo estás? Muy buen día. Muchas gracias por charlar con nosotros. Tanto tiempo. No lo escucho, Richard. Habilitanos el micrófono, Richard. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. ¿Cómo estás, Richard? Muy buen día. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, con muchas ganas de hablar contigo, básicamente porque este es un ciclo muy especial que habilita ahora la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones para hablar de la salud, básicamente, en nuestra provincia de Misiones y de cómo se superó a sí misma en cuanto a los números, en cuanto a los especialistas y en cuanto a la capacidad propiamente dicha de llevar adelante tanto donación de sangre, donación de órganos. O sea, también es ejemplo la provincia de Misiones en este sentido, ¿verdad? Sí, bueno, intentando contar lo que voy a contar esta tarde en la Cámara, tengo que irme muy para atrás porque tengo que ver parte de la historia, ¿no? Y encima son historias paralelas porque la sangre tiene otro recorrido diferente al de los órganos y los tejidos, ¿no? Uh-huh. Pero sin duda en las Misiones hay un camino que se inicia básicamente tal vez con la creación de Cucamis por allá por el 95, ¿no? Que wow. Este año cumple 25 años, pero desde el momento que se decide tener una ley de salud a principios de este siglo, digamos, y que la salud empieza a ser uno de los ejes de la gestión de los sucesivos gobiernos que hemos tenido, y que uno ve que el desarrollo de las diferentes, de la oferta de servicios de salud en Misiones es en gran medida algo que da respuesta a la gente. Entonces era como una consecuencia lógica, ¿no? Si yo desarrollo servicios de salud, todo lo que tenga que ver con el soporte, porque, por ejemplo, las transfusiones son el soporte de muchas especialidades que hacen diferentes tratamientos y diferentes procedimientos, ya sea quirúrgicos o no. Entonces, cuanto más se desarrolla la medicina más compleja, las transfusiones vienen atrás. Claro. Y en el trasplante, superado, digamos, lo que se discutió en el último cuarto del siglo pasado, que fue cuando empezaron a desarrollarse los trasplantes en el mundo, y superado, esas discusiones tenían que ver con los dilemas éticos de a quién le toca primero un órgano, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, y esta parte, en este siglo XXI, digamos, los dilemas son otros, son tener la organización para generar las donaciones de órganos, ¿no? Claro. Y aquí el país, Argentina, hizo un clic últimamente, en el año 2018, con una nueva ley, que le vino bien a los que estaban más organizados, ¿sí? Por ejemplo, a Misiones. Misiones, Claro. al estar organizada, generó las condiciones para que haya muchas donaciones y se supere a sí misma y genere respuesta a los pacientes y a las personas que esperan por un trasplante. Entonces es realmente una cuestión de análisis, ¿no? De todo lo que te conté, porque ¿por qué ocurren estas cosas? Porque hay algún tipo de desarrollo que tiene que ver con alguien que lo piensa, con legislación que vino atrás, con estructura. O sea, el Cucaimi son personas que trabajan y la donación de órganos ocurre porque hay gente que sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Claro.
Entonces, hay donaciones donde hay una estructura, hoy en Argentina y en el mundo, ¿no? Uno puede comparar con provincias que están más o menos organizadas y ahí se da cuenta, donde hay más organizaciones, donde las cosas ocurren mejor. Uh-huh. Y bueno, y la sangre es por otro camino, porque tiene ya más de un siglo. Las transfusiones se hacen de principio del siglo pasado. Sí. Y bueno, hubo muchos descubrimientos que permitieron hacer las transfusiones como las hacemos hoy, pero los principales fueron al principio con el descubrimiento del grupo sanguíneo ABO y los sucesivos descubrimientos de otros grupos, pero también la capacidad de almacenarla en forma líquida, con un descubrimiento del doctor Luis Agoto, un argentino, en 1914. Uh-huh. Y después hubo sucesos muy importantes. Uno fue la irrupción del HIV en los años 80, que nos trajo, nos puso a prueba porque debíamos seguir transfundiendo y en busca de la seguridad y cómo evitar transmitir el HIV. Pero ahí se puso a prueba todo el sistema porque empezó una carrera que continúa hoy, que es cómo hago para no transmitir nada, ni lo que conozco, ni lo desconocido, entonces hoy no solo está todo lo tecnológico detrás de la sangre, sino también esa vinculación social que tiene la donación para luego hacer las transfusiones, ¿no? Entonces, hoy la donación voluntaria es el eje de la seguridad. Claro. ¿Sí? Los donantes seguros son los que nos proveen sangre segura. Entonces, trabajamos sobre donantes conscientes, que se repiten en el tiempo. La verdad que bueno, esto que estoy contando, que parece historia, es imposible comprender lo que ocurre hoy si no miramos un poquito para atrás. Claro. Y bueno, en Misiones, hoy me toca estar en un lugar donde han diseñado en gran medida, junto con los diferentes ejecutivos que hubo en la provincia, pero en la Cámara se generó la ley, las leyes que nos permiten hoy tener esta estructura, ¿no? Uh-huh. Y algo fundamental también dentro de todo esto, digamos, el conocimiento y la perfeccionalización, digamos, ¿no? En el avance también de encontrar nuevos elementos dentro de esta donación. A ver, a lo largo del tiempo antes uno decía, bueno, donaba sangre solamente para las transfusiones, y hoy por hoy el donar sangre significa mucho más que una simple transfusión de sangre o para alguien que lo necesita porque va a una operación, sino que sacamos mucho más de ella, encontramos muchas más propiedades que sacamos desde allí, incluso con otras cuestiones más que antes decíamos solo podíamos donar, o no sé, el riñón, el corazón, o sea, ciertos órganos, y hoy por ahí también es mucho más amplio. Una persona puede dar vida a muchas otras personas más, no solamente a una, digamos, ¿no? El panorama es distinto. Algo que nos mostró la pandemia es, a partir de lo que se está trabajando con el plasma de convalecientes, es dónde se podía hacer. Y bueno, Misiones estaba lista porque ya lo hacía, ¿sí? La donación de plasma ya se hacía aquí, con las máquinas, no sé si han visto últimamente las máquinas de aféresis, nosotros lo teníamos. Entonces fue agregar un proceso más. Todavía estamos viendo si realmente tiene efectividad, ¿no? Porque eso está por demostrarse. Pero bueno, en contexto de una pandemia, uno utiliza las herramientas que cree que son mejores y bueno, en este momento se están haciendo estudios para ver si el plasma es efectivo. Pero bueno, el banco de sangre ahí se preparó y en pocos días, semanas, tenía los protocolos listos, ¿no? Y eso tiene que ver con el desarrollo que venía hablando, ¿no? O sea, el que haya una política de Estado en salud también impacta realmente en los hechos que hemos tenido y en el desarrollo que hemos tenido en la provincia. Richard, y hablando un poquito del tema que nos compete también, del contexto, digamos, ¿no?, en el que estamos dentro del COVID-19, ¿significó esto que menos personas o más personas tengan la posibilidad de ser donantes
o que haya disminuido, en este caso, hasta incluso la donación de sangre o el hecho de dar el ok para la donación de órganos debido a que uno por ahí tiene miedo de lo que pueda llegar a pasar. En el caso de la sangre, si alguien por sangre me puede contagiar COVID, por ejemplo, por dar un ejemplo, no sé, digo, hasta de realizarse una operación, miedo por ahí, ¿no? La verdad que la pandemia impactó sobre todo sí. Todas estas actividades. La donación de sangre se vio afectada porque la gente no podía movilizarse al principio, ¿no? Pero los bancos de sangre organizados ya pudieron sortear eso y armaron protocolos para no que haya contacto, digamos, social, y generaron las colectas y bueno, por supuesto que la actividad disminuyó porque disminuyeron los procedimientos programados, pero se sostuvo porque se sostuvo actividad, pero ¿por qué? Porque hay patologías o enfermedades que no permiten esperar mucho, ¿sí? Claro. A mí hoy estoy en otro rol. Yo trabajé durante 14 años en el Banco de Sangre y durante 10 en el Cucaimis, y hoy me toca otro rol que son las células, que es el trasplante de médula. Sí. Y el trasplante de médula no se puede esperar mucho, la verdad. Eso sí, eso es. Entonces hubo que adaptarse y a mí me tocó encima adaptarme a los cambios de los países, porque a veces tenemos que traer células del exterior, de un donante de otro país, y teníamos la frontera cerrada, los vuelos cancelados, los aeropuertos cerrados. Fue realmente complejo, pero nos adaptamos y hoy estamos trayendo células en vuelos de carga o enviando células de un donante argentino para un extranjero en un vuelo de carga, ¿sí? Que son vuelos que existen y que no han parado, digamos. Se cortaron. Claro, eso no paró. Sí, los vuelos de pasajeros, los vuelos comerciales. Pero también, bueno, nos preguntamos si puede transmitirse el COVID por sangre o por órganos o por células. Sí. Y la verdad que por sangre y por células no se demostró que pueda transmitirse, claro. ¿sí? Pese a ello, igual se toman todos los recaudos para no ponerlo a prueba, ¿no? Claro, esto, sí, ¿no? sí. Pero por suerte es una vía que no se ha demostrado que pueda ocurrir. Y hubo que armar protocolos para los trasplantes, saber que el donante no tiene y que el receptor, que aparte en el caso de los trasplantes de órganos, tenemos que darle medicación para bajarle sus defensas. Entonces se está exponiendo también a un riesgo mayor. Claro. Entonces todo eso hubo que trabajarlo en cada sitio del planeta de una manera a conciencia y buscando la evidencia científica, ¿no? Entonces los cambios en estos 3 meses fueron tremendos. Recordarnos, Richard, porque esto también es para nuestra audiencia, para los que todavía no lo saben, no lo entienden o no lo habían escuchado, porque sabemos sí tanto de donación de órganos como de donación de sangre, pero hablemos de qué son las células progenitoras hematopoyéticas, como para que la gente pueda entender de qué estamos hablando básicamente. Son las células que producen la sangre, es lo que conocemos como médula ósea, y que son células que están habitualmente en el interior de los huesos y que todo el tiempo están produciendo células para cambiar las células que van envejeciendo, ¿no? De la sangre. Está en nuestro tuétano, podríamos decirlo. Para que la gente bueno, es lo que conocemos como el caracú. Como ¿sí? Nuestro caracú sería eso, ¿no? Claro, y eso hay que diferenciarlo de la médula espinal, que es otra cosa, que es tejido nervioso, ¿no? La médula ósea está en todos los huesos y la médula espinal transcurre dentro de un canal medular que va por dentro de nuestras vértebras, ¿no? Sí, sí. Y que es tejido nervioso. Esto no, esto es un tejido que tiene una consistencia grasa, así como el caracú, ¿no? Y que todo el tiempo está produciendo células. Cuando una persona tiene una enfermedad de la sangre, como la leucemia o algunas otras enfermedades de ese tipo, el trasplante lo que hace es reemplazar esa médula enferma por médula
sana, y ahí hay donantes. Claro. A veces algunas enfermedades permiten que la persona sea el propio donante, los trasplantes autólogos, Sí. ¿sí? Y otras necesitan un donante. Cuando hay un donante en la familia, que habitualmente el donante que puede ser compatible, que ocurre en un 25% de los casos, es un hermano, Sí. Y los otros generalmente son parcialmente compatibles, o hay que buscar un registro. Ahí es donde estoy trabajando yo ahora, que es el registro argentino, que tenemos casi 300.000 personas registradas, y participamos en un registro mundial, en red trabajamos, que hay casi 38 millones de personas registradas. Wow. Entonces, cuando uno no tiene un donante hermano, puede buscar en ese registro y ahí se desencadena la donación. La donación se puede hacer de dos maneras. Generalmente el donante elige cómo donar. Una puede ser con una aguja, sacar del interior de los huesos la médula ósea, aspirando como una jeringa. ¿Eso es doloroso? Se hace con anestesia y en quirófano con una sedación. Ah, ok. Y bueno, después se quedan con analgésicos y digamos, pasa. Y el mayor riesgo tiene que ver con el proceso anestésico, ¿no? No hay gran riesgo en este procedimiento. Y después la otra forma es, se da un estimulante que hace que las células salgan de la médula ósea y circulen en la sangre. Ajá. Y con una máquina, la misma máquina que usamos para sacar el plasma, se usa para también sacar las células con un protocolo especial. Entonces la máquina esta puede separar las células, quedarse con las células y devolver todo lo otro. Esas células tienen que tener un número asociado al peso del receptor, o sea, en cantidad, digo, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que contarlas con una máquina que se llama citómetro de flujo. Se cuentan todas esas células y según el peso del paciente uno tiene que lograr una dosis para que cuando le infundamos como una transfusión, el trasplante de médula es una transfusión, ¿sí? Claro. Se pasa por una vena y las células solitas van adentro de los huesos. Claro. A anidarse, lo que llaman engraftment, que es se anidan y ahí empiezan a crecer para después ser la nueva médula ósea del paciente. Muy bien. Estas células progenitoras son, son como como la propia sangre, digamos. Una vez que uno dona, la recupera. ¿Esto se recupera rápidamente también? Claro, la capacidad que tienen las células progenitoras es de generar otro tipo de células que son sus sucesoras, digamos, pero también de auto-regenerarse. Bien. Entonces, nuestra vida, tenemos todo el tiempo, se están regenerando y a su vez hay un grupo que se va a madurar se reproduce y madura hacia las formas de las células de la sangre que conocemos todos. ¿Podemos ser donantes permanentes también? O sea, ¿en el tiempo podemos donar muchas veces? Sí, no es común, porque pensemos de que para que ocurra una donación, encontremos un donante, tiene que haber una compatibilidad. Que es como sacar una lotería 2 veces. ¿Sí? Nadie saca la lotería 2 veces. Son poco entonces no es común. Bien. Ha ocurrido. Lo que pasa es cuando uno, si es seleccionado para donar células, queda reservado para ese paciente para toda la vida, porque si necesita un segundo trasplante, es el mismo. Ok, perfecto. ¿Y estos tienen altos costos también para el sistema sanitario? Bueno, este es el tema más importante de las células, que son procedimientos de alto costo. Y bueno, al tener que traer a veces células del exterior, son números importantes en dólares. Este año me tocó ser parte con el INCUCAI y con el presidente del INCUCAI, el doctor Zorati, de cambios que hacen de que tanto la seguridad social como el Estado pueda asegurar la accesibilidad a este procedimiento. ¿Sí? Pensemos de que una búsqueda, o sea, traer las células del exterior, van desde los 20, 25 mil a 40 mil dólares, depende del registro donde nosotros traigamos esas células. Claro. El tema de los costos tiene que ver básicamente con esto de que no se puede conseguir aquí en la Argentina y por ahí está en Alemania, supongamos, ¿no? Y entonces el costo que es traer de Alemania, digamos, eso se traslada al sistema sanitario.
Y sí, no solo es extraer, porque son procedimientos caros, ¿no? Tienen la desde los extracción estudios, el procedimiento, claro. está implicado muchas actividades, la cantidad de estudios que hay que hacer al donante, llevarlo a quirófano, bueno, todo eso suma un dinero que es realmente costoso. El procedimiento en sí mismo de extraer las células, que puede ser en quirófano o con la máquina, y sí, el transporte, a veces eso, si puede venir un vuelo directo, puede venir a 4 grados, pero si no, tiene que venir un tanque de nitrógeno a menos 196 grados. Entonces, todo eso va encareciendo el proceso donde intervienen muchas personas, ¿no? Y que bueno, que es parte, el sistema tiene que sostenerse, ¿sí? Claro. Entonces, se entiende. Sí, es el trasplante tal vez uno de los trasplantes más caros para los sistemas de salud. En Argentina esto no lo paga un paciente, sino lo paga o el Estado o los sistemas de obras sociales o prepagas. Está bien. Bueno, hay muchos lugares del mundo donde esto no existe, ¿no? Bueno, que de esto debemos estar orgullosos. Claro. Vayamos a lo que va a ser hoy a las 17 horas. Vas a ser el orador, digamos, dentro de esta videoconferencia que se va a realizar desde la página de la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones. Allí la gente va a poder sumarse, va a poder estar allí en directo escuchándote. Estos van a ser parte de los temas de los que vas a estar hablando, y después también va a haber la experiencia de un trasplantado renal de Montecarlo, que también va a estar hablando, que seguramente también lo conoces, supongo, ¿no? Sí, lo conozco muy bien. Bueno, no, es una invitación que nos hace el ingeniero Rovira y el doctor Cecino en este ciclo de charlas. Pero bueno, para mí es un placer, porque todo esto que conté anteriormente, en gran medida, y con los ejecutivos que hubo en la provincia y la Cámara, han generado en la salud de Misiones esta realidad. A mí me tocó estar el último gobierno del ingeniero Rovira, iniciar mi tarea, ¿no? Entonces vi toda esa transformación con los diferentes gobernadores, ministros que se sucedieron, bueno, el propio Pepe Bucione al principio, y con Martín trabajábamos juntos, él en la red de traslado, y hoy, bueno, gran diputado, y nos invita, porque también mañana hay otras charlas también de nuestro grupo de gente que ha trabajado estos años, y también mañana va a estar la directora del Banco del Garrahan, y también que es la presidenta de la Sociedad Iberoamericana de Medicina Transfusional, o sea, alguien muy importante para Argentina, no solamente para digamos, reconocida en toda Latinoamérica, un referente, va a también dar una charla mañana. Entonces, un poco es contar esto que le estaba contando a ustedes, y aparte también este año se cumplen 25 años de Cucaymis, entonces es una manera de poner en relieve lo que significa crear este tipo de instituciones, ¿no? De que están todo el tiempo buscando las mejoras para dar respuesta a los pacientes. Muy bien. Así que bueno, para mí es un placer estar ahí por esto que les cuento, ¿no? Porque conocí la historia de todo esto. Muy bien, Richard, esta tarde 17 horas entonces les decimos a la gente www.diputadosmisiones.gov.ar. Allí van a poder ingresar y conectarse para poder disfrutar de esta videoconferencia, que es la primera de un ciclo de 3-4 que se van a estar realizando en esta semana. Así que algo que quieras recordarle a nuestra población, agregar o recomendar, o ese consejito, esa palabrita de aliento para que no tengan miedo. Como siempre decimos, ¿no? La gente por ahí todavía sigue teniendo el cuco de que donar, o el de que ponerse o poner su cuerpo muchas veces para ayudar a otros es peligroso, es algo malo, y sin embargo estamos ayudando a seguir viviendo o a dar vida propiamente, ¿no? No, bueno, hay dos formas de donar. En vida donamos sangre, ¿sí? Y la verdad que el impacto de una donación de sangre es impresionante, porque podemos en cada donación salvar varias vidas, pero aparte
podemos ser donantes durante años, ¿sí? Desde los 18 hasta los 65 años. Entonces es algo que en vida podemos salvar muchas personas de la vida, pero también de aliviar el sufrimiento. Claro. Y después que nos toca irnos, que morimos, sí. También dejar algo de nosotros para que otra persona pueda mejorar su calidad de vida o seguir viviendo, ¿no? En gran medida esto habla también de desarrollo humano y de la calidad de las personas, ¿sí? Y cómo también nos mostramos como sociedad. Si nosotros logramos que esto sea una actividad natural de una sociedad, quiere decir que hemos crecido como sociedad, ¿sí? Los países que tienen mayor desarrollo sociocultural tienen sistemas de donación que los acompaña de esa manera, ¿no? Entonces creo que es un indicador de desarrollo de la sociedad importante tener suministros de sangre adecuados y programas de donación de órganos donde la gente dona porque sabe que está ayudando. Entonces es muy importante que esto ocurra. Muy bien. Doctor Richard Malán, muchísimas gracias nuevamente por poder charlar con nosotros en el día de hoy. Lo vamos a estar viendo a partir de las 17 horas, entonces, allí en la Cámara de Representantes en esta videoconferencia. Desde ya, muchísimas gracias y bueno, buena jornada, que sea todo un éxito. Bueno, muchas gracias. Gracias, saludos, como siempre. Me acuerdo cuando fui a cocinar una vez ahí. Uy, sí, ¿te acuerdas? Sí. Muy lindo, exacto. Ya vamos a hacerlo, ya va a llegar la oportunidad de volver a cocinar y a comer. No hay problema. Gracias. Gracias por la invitación siempre. No, por favor. Hasta luego. Doctor Richard Malán, director del Registro Nacional de Donantes de Células Hematopoyéticas, progenitoras hematopoyéticas. Cuesta un poquito decirlo, pronunciarlo, pero bueno, es el nuevo espacio en el que él está avanzando ya, decía, 10 años, 14 años, en uno, en otro. La cuestión es que ha visto el crecimiento en la provincia de Misiones de todo lo que ha sido el avance en la ciencia, en la medicina y por supuesto en la donación y en trasplante de órganos también. Le ponemos onda a nuestra mañana, recordándote, bueno,